Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre temas de economía y en particular los libros de Friedrich von Hayek, en particular este que tengo aquí que es Sobre la libertad, que es un conjunto de ensayos de él y quizás uno de los más famosos es Caminos de servidumbre. Néstor, ¿de qué trata este libro, Caminos de servidumbre? Mira, Camino a la servidumbre es quizás el libro o el primer libro que tiene un sello muy particular y personal de Friedrich von Hayek y lo da a conocer al mundo. Fue un opúsculo, por decir así. Es muy breve. Muy breve, pero con una claridad y como una visión, como si le hubiera bajado uno de los ángeles celestiales y por la providencia divina lo hubiese iluminado en ese momento y dijo, dale alerta, ¿no? Al mundo occidental o a la sociedad actual y lo que va a ocurrir de no hacerle caso a esta alerta, pues eso fue Camino a la servidumbre, una alerta a porque lo que él ya veía. Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque él veía que después de la Segunda Guerra Mundial países como Gran Bretaña, que fue uno de los países aliados que contribuyeron pues, y que ganan la guerra con los Estados Unidos, ya tenía el socialismo fabiano instalado con los laboristas y con todo ello. Y de hecho, esa fue una de las trabas que tuvieron los alemanes al principio, cuando comienza lo que se llamó el milagro económico alemán, ¿no? Que fue el cambio de una economía estatizada a una economía social de mercado. Que por cierto, el término social de mercado es un término que creó Alfred Müller-Armack, que fue un gran economista, que escribe uno de los libros de él que es muy conocido, es La economía dirigida versus la economía de libre mercado, ¿no? Él acuña el término social porque él dice que después de tantos años y sometida bajo Hitler y el nazismo, el fascismo y todo, Alemania controlada, regulada, totalmente manejada por el Estado, no era fácil y además con una escuela historicista alemana totalmente socialista, comunista, que dejó de ser objetiva y la historia la vendió, la ofreció y la suministró totalmente sesgada ideológicamente y eso fue un gran daño para los alemanes, ¿no? Y para la sociedad alemana y que sin duda pues la hizo una sociedad socialista. De hecho, el Partido Socialdemócrata o actual en Alemania era un partido social marxista y como quedó tan mal el marxismo y la etapa de Hitler, el nacionalsocialismo, ellos le dan el nombre de socialdemócrata, pero siguen teniendo las ideas pues, en buena parte de los socialistas marxistas. ¿Y cuál evolucionaron? ¿Cuál era la advertencia que hacía Hayek entonces? Hayek alertaba de que si ellos no cambiaban el rumbo, él veía lo que vio en Hitler, lo vio desde Austria, que tuvo que emigrar porque Hitler los obliga a salir a las misas y a él de ella. Lo ve, pues, él estaba viendo lo que él ya avisoró en la primera etapa, la Primera Guerra Mundial, lo que venía ya casi para la segunda, ¿no? Hayek le tocó vivir, nació en 1899, y le tocó vivir el siglo pasado y el siglo, dos siglos al mismo tiempo, y verlos bien. Sí. Además que murió a los 92 años, y pareciera que los liberales duran mucho, ¿no? Y como dicen, son longevos, ¿no? Sí. Porque todos los liberales, Friedman, Hayek, Mises, todos duran casi 90 años o más de 90 años, ¿no? Y bueno, ese le ha dado a ellos un privilegio, la providencia divina de que ellos hayan tenido una mayor observación de la historia de la humanidad y de los hechos, de los acontecimientos en el mundo. Mira, Camino a la servidumbre viene a ser importantísimo, sobre todo en los Estados Unidos, porque abre un boquete en las universidades americanas que habían sido permeadas por el pensamiento keynesiano y se convirtieron en keynesianas, y que, claro, Franklin Delano Roosevelt y todos los presidentes que después de la Segunda Guerra Mundial se enamoraron del keynesianismo, le hicieron un gran daño a la sociedad norteamericana porque la desviaron del libre mercado. Por eso hoy los Estados Unidos han tenido tantas recesiones y problemas y por eso hoy tienen un presidente como Barack Obama, que es del Partido Demócrata, que es de izquierda. La gente, lo único es que allá está contenido Barack Obama y no puede practicar quizás el socialismo como él quisiera. De hecho ya dice que va a gobernar por decreto, ¿no? Y ya está amenazando. Bueno, parecido a las pretensiones de Chávez. A las pretensiones de Chávez, lo cual está evidenciando que los Estados Unidos no están debilitados, pero tienen que, vamos a decir, producir un debate sobre ese tema. De hecho, ellos están muy preocupados porque
vamos a decir, los diques de contención pareciera que se están algunos están como heridos o tienen alguna fisura, ¿no? Tienen que mejorarlos, corregirlos. Y por eso los think tank en los Estados Unidos, que son, a nuestro modo de ver, en este momento más importantes que muchas universidades norteamericanas, se han convertido en esos diques de contención, en esos antígenos que han venido defendiendo mucho las ideas de libertad, que el camino de la servidumbre las promovió. Y por eso Hayek alertó, si no cambiamos el rumbo de lo que está ocurriendo, vamos camino a la servidumbre en lugar de ir camino a la libertad. Pero hay quien dice que el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, amparado más bien en las ideas de Keynes y no tanto en las de Hayek, que vinieron después, fue lo que sacó a Estados Unidos de la depresión de los años 30. Hayek se habría opuesto a esa idea, supongo. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda, porque... ¿Pero Roosevelt sacó a Estados Unidos de la depresión con el keynesianismo o no? No, lo que ocurre es que en ese momento Keynes le ofreció a los gobernantes de la época la solución y tuvo éxito en el corto plazo. De allí la famosa frase esa, hay que hacerlo en el corto plazo porque en el largo plazo estaremos muertos. Claro, hoy Keynes está vivo, que es el largo plazo, y nosotros está muerto, perdón, y nosotros estamos vivos. Y estamos sufriendo justamente las políticas económicas keynesianas en el largo plazo. Y en buena medida, Camino a la servidumbre es una advertencia en contra de las ideas de Keynes. Camino a la servidumbre vino a advertir, fue la alerta de Hayek a las ideas keynesianas y a las pretensiones que esas ideas, sobre todo los neo-keynesianos, los alumnos de Keynes murió muy joven, murió de 46 años, y al final, en los últimos 2 años de su vida, él vio el error que había, se dio cuenta del error, pero era tarde, ya no podía. De hecho, hay frases de él donde reconoce que muchos de sus seguidores, muchos de sus alumnos, como Joan Robinson, Nicolás Caldor, ¿no? Muchos de ellos empezaron, sin duda alguna, modificaron muchas de las cosas que él en el fondo quiso o pretendió hacer. Ahora, Hayek, además de esa obra de Camino a la servidumbre y de La fatal arrogancia, que son 2 obras colosales, tiene muchas obras, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esas obras en el segmento... Hay una que para mí es muy importante, muy importante. ¿Qué es cuál? Que es justamente las confusiones del lenguaje en el pensamiento político. Vamos a dejar esa para el segmento que viene, ya regresamos.